¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy vengo con un video supremamente brutal donde les estaré enseñando cómo hacer dinero, cómo ganar dinero ilimitado, millonarios, para ese nuevo DLC que vamos a tener próximamente, así como lo escuchan, máquinas. Así que si has entrado a este video no es casualidad, espero que te suscribas activando el botón de la campanita para que estés al tanto de todas las noticias y novedades que vamos a tener próximamente en el canal. También es la primera vez que voy a hacer un 2.0, espero que les guste, que lo apoyen. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Eso sí, que lo apoyen con todo su like, lo compartan por todas sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y demás. Se les agradece un montón. El día de hoy venimos con un pedazo de truco, ojo, un pedazo de truco, no se lo pueden perder, es una locura, donde les estaré enseñando cómo ganar dinero ilimitado. Es el mejor truco que está funcionando hasta el momento. Ya sabemos que las personas de Epic Games, de Rockstar, están preparando una nueva actualización, ¿Cómo son? un nuevo DLC que va a estar brutal, así que no se lo pueden perder. El día de hoy, parceros, les vengo a enseñar este truco que está funcionando hasta la fecha. Vamos a necesitar dos personajes, uno masculino, femenino, eso no importa, eso no pasa nada. Lo que también vamos a necesitar es tener inversión, lo que ustedes quieran invertir, dinero obviamente, y es una locura este truco, así que relajen las tapas, nada de payarín a mano cambiada. Estamos por ahí viendo el partido de la Juve. Si lo están viendo, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a sacar nuestro celular, como van a ver a continuación. Me va a ir a Dynasty 8 y en Dynasty 8 vamos a ir donde dice propiedades. Si ustedes no tienen para la máscara, no se preocupen, compren las que más les alcance su dinero. Deben de tener 6 propiedades en su personaje principal, donde tienen sus conjuntos hacker y demás. ¿Listo? Si no quieren perder sus conjuntos hacker, pues háganlo en su personaje secundario. Que también les quería decir, parceros, que no olviden pasar por mi canal secundario, donde estoy empezando a subir Free Fire. Es una locura. Free Fire, como ustedes lo quieran llamar, es una pedazo de locura. De lo que vamos a subir allá es contenido guay. También acabo de estar subiendo GTA Roleplay para aquellas personas que quieran compartir conmigo GTA Roleplay, lo estaré subiendo al canal. ¿Listo? No más spoiler, no más nada, y vamos a comenzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, parceros? Aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a cambiar de personaje. ¿Cómo nos vamos a cambiar de personaje? Pues hundimos el botón de pausa, Start, y vamos a la opción donde dice GTA Online, cambiar personaje. Recordarles, parceros, si ustedes no tienen para invertir todo lo que ustedes quieran allí, pues no pasa nada, no se preocupen. Ya depende de cada uno su inversión, lo que ustedes quieran hacer, lo que quieran ganar, entonces es súper fácil. ¿Qué vamos a hacer, parceros? Porque mucha gente también me ha estado preguntando, Mazuco, huele de bicho, que cuál truco está funcionando. Pues este que les sube es el mejor de todos, porque van a poder duplicar su dinero. Y ojo, muy importante, también van a poder comprarse todo el DLC si lo aprovechan desde ahora, que es un DLC donde estaré subiendo más o menos cuánto va a valer todo, para que ustedes estén pendientes al canal. Cabrones, ya saben. Bueno, parceros, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Cuando bajemos con nuestro personaje secundario, solamente debemos de tener 6 casas. Las 6 casas, ojo, muy importante, no importa si son caras, baratas, eso no influye nada. Lo único que deben de tener son 6 casas. Como ven a continuación, yo les recomiendo que sean 6 casas baratas, para que ustedes pues obviamente no tengan mucha pérdida a la hora de hacer este truco. ¿Listo? Entonces tenemos las 6 casas más baratas, ahí como están viendo a continuación. Aquí no pasa nada, no se preocupen, no van a perder nada en su personaje donde tienen las casas más baratas. Entonces si ustedes no quieren perder sus conjuntos hacker, pues entonces no tengan las casas más caras en su personaje principal. Desde nuestro personaje secundario nos vamos a ir al modo campaña. Mucha gente a veces dice, no, Mazuco, es que este truco no está funcionando. El truco está funcionando, lo acabo de grabar, lo acabo de probar. ¿Por qué lo subo hoy domingo? Porque ya sabemos que los martes tenemos actualización, y la actualización nos parchan todos los trucos, entonces muy importante. Cuando estemos aquí vamos a suspender la aplicación, nos vamos a ir a una sesión por invitación, y apenas ustedes vean el círculo naranja, entran al menú principal y se van a ir a reproducción multimedia, Netflix, YouTube, Spotify, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Suspenden la aplicación. Eso sí, debe ser súper rápido. ¿Por qué, Mazuco? Porque si lo hacen lento no les va a funcionar. Debemos de que nos salten estas 2 alertas. La primera la aceptan, la segunda también la aceptan, y esperan que les baje la nube. Las 2 en cualquiera de lo que ustedes estén, ya sea Xbox, PC, Play 4, aceptan las 2 alertas, los va a arrojar con su personaje principal. Ojo, los va a alojar con el personaje principal, y ustedes van a decir, no, Mazuco, cabrón, eres un huele bicho, eso no funcionó. No, sí funcionó. Lo que deben de hacer es que vamos a ir donde dice Dynasty 8, presten mucha atención,
y ustedes van a ver las 3 casas más caras que ustedes compraron, las van a ver allí como si no hubieran hecho nada. No se preocupe, eso hace parte del truco. ¿Es una locura? Sí, lo sé, es una locura. Van a poder ganar mucho dinero. Yo lo he estado haciendo en mi cuenta. Voy a ver si ya puedo empezar a subir trucos en mi cuenta, porque como todos sabemos, las personas de Rockstar o de esa compañía nos banearon a todos y nos dejaron en la inmunda. Nos dejaron con la cartuchera pelada. Entonces es una pedazo de locura si hacen este truco. Como ven, voy a vender la primera casa. Ojo, voy a vender la primera casa para que ustedes vean que el truco sí funciona. Vendo la primera casa. Ojo, es una locura este truco como está funcionando. Vendo la primera casa, me dan $525.000. Una vez nos den esos $525.000, lo voy a volver a hacer para que ustedes vean que el truco está funcionando. No van a decir, no cabrón, es que no funciona el truco. No, parceros, el truco está funcionando, es una locura, una pasada. Entonces voy, miren ahí como ven, dejo 2 casas sin venderlas. Y lo que voy a hacer ahora a continuación, parceros, es que cambio de personaje. Una vez cambie de personaje, chicos, no lo digan a nadie. Cambio de personaje, y cuando cambiemos de personaje, lo único que deben de hacer, parceros, es que cuando cambien de personaje vuelven, suspenden la aplicación, se van obviamente al modo campaña, suspenden la aplicación, y cuando suspendan esa aplicación, pues ustedes lo único que tienen que hacer al suspender la aplicación es volver otra vez, los baja con su personaje principal. Cuando bajen con su personaje principal, ya tenemos el cash, el money para gastarnos en GTA Online, en el próximo DLC, en todo lo que ustedes quieran. Es una locura, una pasada, yo lo sé. Van a dejar su pedazo de like, espero que lo dejen, que lo revienten. Ojo, muy importante, seguirme en mi canal secundario, que estoy subiendo Free Fire, como ustedes lo quieran llamar, Free Fire y Free Fire. Es bacano ese truco, así que vayan, va a estar el canal en secundario. Y también estaré regalando una cuenta chetada para los que me sigan en Instagram, y en Free Fire estaré regalando 1000 diamantes. 1000 diamantes, es fácil. Este miércoles lo estaré regalando, los requisitos van a estar en descripción. Cuando bajemos aquí otra vez en el modo campaña, recuerden, GTA Online sesión por invitación. Apenas vean el logo, el circulito naranja, ahí mismo se van a reproducción multimedia, Netflix, YouTube, cualquiera de esas, y suspenden la aplicación. Una vez ustedes suspendan esa aplicación, parceros, les va a salir 2 alertas. Las 2 alertas, la primera la aceptan, la segunda obviamente también la van a aceptar, y ya el truco estaría prácticamente hecho. Volvemos, esto lo estoy volviendo a hacer para que ustedes vean que el truco funciona. Y cuando yo baje la nube, debo de bajar con mi primer personaje, como ustedes van a ver a continuación. Bajo con mi primer personaje, bajé de noche, y ya me van a aparecer las 3 casas más caras. Ojo, miren ahí como van a ver, me aparecen las 3 casas más caras, y ya estaría prácticamente el truco. Vendo las 3 casas, vuelvo y lo hago así sucesivamente, todo el rato, hasta que por fin ya hagamos el dinero que ustedes quieran. Se pueden sacar 50 millones, 60 millones, es una locura. Lo único que tienen que hacer, parceros, es que ganar buen billete para este nuevo DLC, que ojo, lo que les leí ese día, para aquellas personas que no lo vieron, de Mazuco Cabrón, cuando lo subiste, lo subí hace días. Para aquellas personas que no lo vieron, ustedes vieron que decía el DLC o la actualización más grande que ha tenido hasta el momento las personas de, o sea, el último DLC que vamos a tener de este año, porque yo creo que el otro año ya sale el Play 5, obviamente ya lo lanzaron, y pues obviamente vamos a tener una nueva versión de GTA. Dios quiere y así sea, para que esto pete y todo el mundo pues suscriba, hagamos videos, directos y demás. Ahí como ven, vendí las casas, los voy a dejar con el video corriendo para que ustedes vean que el truco funciona. Es una locura. Ya hay una nueva opción acá arriba, aquí arribita, hay una nueva opción de YouTube donde ustedes pueden colocar el video en cámara rápida, entonces así ven los pasos más rápido. Primero miren el video completo y después ahí sí. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse activando el botón de la campanita, eso sí, para que no se pierdan nada, estén al tanto de todas las noticias, novedades, trucos y demás. Y también recordarles, parceros, de que pasen por el canal secundario que va a estar en descripción. Es un canal que lo estamos comenzando nuevo. Ustedes saben que el primer canal que yo creé, que teníamos como 60.000 suscriptores, me lo cerraron, no sé por qué los cabrones, pero pues estoy tratando de recuperar, a ver si lo puedo recuperar. Y estamos con este canal, que ya somos casi 2000 personas en este canal. Entonces también no olviden seguirme en mi canal secundario, que va a estar ahí, donde estaré subiendo Free Fire, de todo un poco, cómo ser mejor en Free Fire. Le estoy botando muchas horas a ese juego porque me gusta, me ha gustado mucho.
y entonces estoy en eso, y lo mejor de todo es que cualquier persona lo puede jugar desde su dispositivo Android, desde su dispositivo iOS también lo pueden hacer. Yo me despido, así que feliz día para todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.